Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rafael de Gara y estoy una vez más aquí transmitiendo en vivo. En esta ocasión la transmisión es dentro del marco de salud integral. ¿Qué quiere decir salud integral? Quiere decir que es importante tener en cuenta el correlato entre nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, ¿sí? Entonces, bueno, llevo ya unas semanas compartiendo la importancia de esta mirada integradora, porque en muchas ocasiones tenemos muy claro cómo cuidarnos físicamente a través de la alimentación, a través del ejercicio físico, por ejemplo, pero en ocasiones no tenemos tan claro o quizá no se ha creado esa costumbre o ese hábito de atender a nuestra salud emocional y a nuestra salud mental. Así que bueno, todos estos vídeos que estoy compartiendo dentro de ese marco es para acompañar a las personas que se sientan acompañadas por mi compartir sobre la importancia de esa salud mental y emocional, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo que considero que es de vital importancia, que son los hábitos, ¿sí? Creo que el concepto de hábito ha podido estar muy mal entendido o muy mal comprendido, ¿sí? Así que hoy voy a intentar arrojar un poquito de luz sobre ese tema siempre desde mi mirada. Así que este es un espacio para que todas aquellas personas que estén en resonancia con el compartir de Rafael, ¿sí? Para que puedan estar en sintonía y escuchar y simplemente reflexionar, ¿sí? Siempre invito a la reflexión, a que cada uno pueda sentirse, pueda escucharse, ver qué le resuena y de esa forma hacer los cambios que considere pertinentes, ¿ok? Entonces hoy el tema, como os digo, es el tema de los hábitos. Quería también anunciaros que hace apenas 2 semanas, el 5 de diciembre, publiqué mi primer libro, 101 pasos hacia el despertar, ¿sí? Este es el libro que he publicado hace apenas unas semanas. Después os comparto un poquito más sobre él. Vamos entonces a empezar sobre el tema de los hábitos, ¿sí? ¿Qué es un hábito? Normalmente entendemos un hábito como un comportacierto, ¿sí? Como un patrón repetitivo de un comportacierto y habitualmente solemos entenderlo como un buen hábito, como un hábito saludable. Por ejemplo, algo muy simple, cuando educamos a nuestros hijos, ¿no? Crearles el hábito de lavarse los dientes, ¿no? Es crear ese patrón de comportacierto para que finalmente se convierta en algo que está de una forma intrínseca, ¿sí? Entonces, tendríamos que darnos cuenta, observar atentamente si esos hábitos que tenemos realmente son saludables o no son saludables, ¿sí? Si esos hábitos nos ayudan a estar en paz, nos ayudan a estar en salud o realmente nos alejan de ese bienestar. Entonces, hay muchos hábitos, hay comportaciertos, hay patrones, sí, que son personales, algo que alguien eh, practica en su vida de forma diaria hasta que se convierte en un quehacer habitual. Ese patrón personal habitualmente es una elección personal, algo que alguien, por sus experiencias, ha encontrado y repite de una forma continuada. Por otro lado, también hay hábitos que son colectivos, ¿sí? Hay hábitos que aprendemos de nuestros círculos. Puede ser nuestro círculo familiar, puede ser nuestro círculo social, puede ser nuestro círculo de amistades y también hay hábitos que son culturales, ¿sí? Que pertenecen a una cultura, a una comunidad, a un país específico. Entonces es importante que desde el presente, siempre desde el presente, podamos revisar si esos hábitos están aquí y ahora teniendo un servicio presente, actualizado. Sí, la tecnología, siempre me comparte mi hermanita María Alejandra Acuña, es un gran espejo, ¿no? Necesitamos que nuestros programas estén actualizados. ¿Cuánto de actualizados estamos nosotros? ¿Sí? ¿Cuántos de esos hábitos están actualizados? Quiero decir, si hoy nos
proporcionan un servicio que esté a favor de nuestra salud. O quizás son hábitos que hemos adquirido en el pasado, como digo, como una elección personal o como algo aprendido de un colectivo específico. Entonces, es muy importante esa actualización, ¿sí? Porque el hábito, como queda tan arraigado, finalmente se convierte en algo automático que no estamos revisando y por lo tanto no estamos presentes. Así que desde aquí os invito a todas y a todos que reviséis, que hagáis una reflexión sobre qué hábitos, qué costumbres, ¿sí? Qué patrones de comportamiento tengo y cuánto me está aportando de salud esos hábitos, ¿sí? En este marco, ¿sí?, de salud integral, estamos ofreciendo unos cursos y estamos ofreciendo también unos grupos de WhatsApp. Es la forma más asequible que podemos compartir en estos momentos que estamos viviendo todos una situación un tanto compleja. El tema del confinamiento, confinacierto, tiene sus olas, va subiendo y va bajando, y en muchas ocasiones necesitamos un acompañacierto y por otro lado también nuestra economía se ve afectada. Así que desde esa salud integral, desde ese cuidado a nuestro cuerpo a través de la alimentación, a través del ejercicio físico, es importante que prestemos atención a nuestro cuerpo espiritual, a nuestro cuerpo emocional y a nuestro cuerpo mental. Entonces, busquemos los espacios. Hoy, aquí y ahora, esto es un espacio. Yo os estoy invitando a que reflexionéis sobre vuestros hábitos, ¿sí? Que reflexionéis cuánto de esos hábitos están actualizados y cuánto de esos hábitos están en servicio de vuestra salud. Por eso existen muchos métodos, desde la meditación, a estos grupos de WhatsApp que por ejemplo estoy ofreciendo, a terapias individuales, a terapias en grupo, ¿sí? Si tenéis interés por los grupos de WhatsApp, aquí en el cuerpo de la publicación podréis encontrar información. O por ejemplo, el libro que acabo de publicar, 101 pasos hacia el despertar, está en servicio de esa salud mental, emocional y por lo tanto hay otros cuerpos como el energético, como los supramentales que también obviamente se ven afectados, ¿sí?, por los cambios que nosotros podamos ejercer tanto en nuestro cuerpo físico como en nuestro cuerpo mental o emocional. Entonces, es importante revisar. Estos hábitos es un comportamiento que tengo diario, que tengo de forma repetida. Y como nos sentimos tan identificados, ya no lo revisamos. Damos por hecho que ese hábito está bien. Entonces, os invito a esa reflexión, a que os observéis. Y esa invitación que os hago de que os observéis, os va a invitar a estar aquí y ahora presentes, ¿sí? Y desde este presente vamos a poder descubrir que podemos hacer aquello que necesitemos hacer por nuestro más alto bien. Entonces, hay algo que está muy mal entendido y es la diferencia entre un hábito y una adicción, ¿sí? Porque el post de hoy hablaba de las adicciones, no hablaba de los hábitos. Entonces, os invito a reflexionar. ¿Qué diferencia hay entre un hábito y una adicción? ¿Sí? Os dejo ahí unos segundos para que os dejéis aterrizar esta pregunta, los que estéis ahora viéndolo en vivo y los que veáis el vídeo diferido. ¿Qué diferencia hay entre un hábito y una adicción? Ambos son patrones que se repiten y se repiten y se repiten. Lo que suele estar muy mal entendido es que una adicción, ¿sí?, es algo meramente físico y además es algo que es insano. Dando por hecho que todos los hábitos son sanos y dando por hecho que los hábitos no es algo propiamente físico. Entonces, hoy os invito a que hagáis la reflexión entre la diferencia de, de un hábito y una adicción. Cuando nos referimos que puede haber un componente físico, os voy a explicar muy brevemente. Nuestro organismo, nuestra biología, sí, crea unos componentes en nuestro cuerpo, unas hormonas, diferentes químicos en nuestro cuerpo que genera de forma natural.
Cuando nosotros agregamos a nuestra biología ese componente externo, nuestro cuerpo deja de producir ese componente, porque ya lo está recibiendo desde el exterior, ¿sí? Entonces, cuando deja de producir ese componente a nivel biológico, porque nosotros se lo estamos ofreciendo de forma externa, eso es lo que nosotros normalmente comprendemos como una adicción, ¿ok? Y aquí se abren también dos ventanas. Adicción, solemos referirnos a drogas. Las drogas, soy adicto a esta droga, o es Pepe adicto a esta droga. Sin embargo, cuando el doctor nos comparte un medicamento, no damos por hecho que eso es una adicción. ¿Cuántos medicamentos son adictivos? Porque esos medicamentos están aportando a nuestra biología componentes externos y hacen que nuestro cuerpo, de forma natural, no segregue esos componentes. Por lo tanto, cuando nosotros dejamos de ingerir esos componentes, sea como sea, inhalados, inyectados, tomados, ¿sí? Nuestro cuerpo entra en ese estado que por lo menos aquí en España se llama mono. Nuestro cuerpo empieza a hacer esa demanda de esa sustancia que hemos tomado de forma externa. Mañana, si tengo tiempo, voy a hacer un post que tiene que ver con las drogas, ¿sí? Y por lo tanto ahí voy a extenderme un poquito más en este tema, ¿sí? En este tema de esos componentes que nosotros podemos obtener de forma externa y qué nos ocurre. Pero eso lo vamos a hacer mañana, si no vamos a mezclar el tema de las drogas con las adicciones y con los hábitos. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque una adicción no tiene que ser necesariamente la ingesta o la toma de una sustancia, ¿sí? ¿Qué puede ser una adicción? Os voy a poner un ejemplo. Yo hubo un tiempo en mi vida, ya hace muchos años de ello, que tenía el hábito de ir todas las semanas al cine, ¿sí? Todas las semanas al cine. Era un hábito. Yo no había una semana que no fuese mínimo una vez al cine a ver alguna película. Ok. Entonces, ese hábito invitó a otro hábito. Y ese otro hábito era tomar siempre palomitas y Coca-Cola. Palomitas y Coca-Cola, palomitas y Coca-Cola. Obviamente sabemos que la Coca-Cola tiene muchísimo azúcar y que el azúcar es muy, muy adictiva, refiriéndome a todos esos componentes que segregamos y todas esas demandas que posteriormente nos hace nuestro cuerpo. Pero vamos a dejar de lado el tema del azúcar y vamos a centrarnos al hábito, ¿sí? Yo me habitúo a ir al cine todas las semanas y me habitúo a ir al cine y siempre que voy a ir al cine siempre tomo palomitas y Coca-Cola, ¿ok? Durante la semana a mí nunca se me despertaba el apetito de tomar palomitas ni Coca-Cola. Por eso dejamos al lado el tema de la adicción del azúcar, porque si en ese caso yo era adicto al azúcar, lo buscaría con cualquier otro componente, con cualquier otro alimento, ¿sí? Sin embargo, cuando iba al cine, si no tomaba palomitas y Coca-Cola, yo no disfrutaba de la misma forma esa película. Eso es un hábito adquirido que se convierte en una adicción, ¿sí? Y no estoy tomando cocaína, no estoy tomando ninguna droga. Es azúcar, que se puede considerar una droga, y palomitas, ¿ok? Entonces, imaginad que por lo que sea, para no confundirnos, en vez de tomar Coca-Cola, tomaba agua, ¿ok? Pero ese hábito de siempre ir al cine y crear esa relación entre el cine y esa ingesta de palomitas y agua se convirtió en una adicción. Recuerdo que por algún motivo una vez la tienda estaba cerrada y no pude comprar palomitas ni Coca-Cola, ¿sí? Entonces yo estaba incómodo. ¿Por qué? Porque había creado ese patrón. Por lo tanto, no todas las adicciones tienen que ver con sustancias externas que modifican nuestra biología. También las adicciones pueden ser adicciones de comportamiento. Es decir, yo puedo llegar a mi casa y hay muchas personas que tienen el hábito / adicción de encender el televisor, aunque no lo estén viendo, aunque simplemente sea un ruido constante que llena ese vacío que nos resulta tan incómodo. Eso es una adicción. ¿Por qué? Porque cuando el televisor no funciona, yo me siento incómodo,
incómoda. Y obviamente el televisor no me está aportando ninguna sustancia externa a mi cuerpo. ¿Qué sucede en mi ser, en todos sus cuerpos, para que yo haya creado ese hábito, esa adicción? ¿Qué sucede? Por eso os invito a esa reflexión, a la reflexión de revisarnos y no dar por hecho que todas nuestras costumbres son costumbres que están en servicio de nuestro bienestar. Entonces, aquí voy a hacer el KitKat para volver a hablaros del libro. Este libro, 101 pasos hacia el despertar, lo podéis encontrar en Amazon. Es un libro que podéis leer de forma cronológica, como cualquier otro libro, y es un libro que está compuesto de 101 pasos, de 101 reflexión. Por eso os estoy hablando de el libro, ¿sí? Y os estoy hablando de la reflexión, porque este libro son 101 invitación a que hagáis las reflexiones, ¿sí? Como os digo, os lo podéis leer de forma cronológica o hay una forma muy hermosa de leerlo que os voy a dejar ahí, os voy a dejar la curiosidad, ¿ok? Para eso podéis ir de forma gratuita a Amazon, porque en la versión ebook os deja leer las 15 primeras hojas de forma gratuita, en las 15 primeras páginas, ¿sí? Entonces ahí vais a poder descubrir cuál es la otra forma de poder leer este libro que no sea de forma cronológica. Entonces, una vez he empezado a reflexionar sobre la diferencia de un hábito y la diferencia de una adicción, si ese hábito es personal, si es un hábito adquirido por nuestro contexto social. ¿Por qué? Porque ahora, por suerte, no está tan de moda fumar cigarrillos. Cuando yo era adolescente, el que no fumaba cigarrillos con 14 años o 15 años podía ser señalado y podía ser rechazado, ¿sí? Entonces quizá yo no tenía ningún interés, no fue mi caso, pero quizá una persona no tenía ningún interés en fumar, pero convierte ese comportacierto en un hábito para poder sentirse adaptado a ese contexto. Eso se convierte en algo tan antiguo que al día de hoy ni siquiera le arrojamos luz, ni siquiera reflexionamos. Es decir, si eso está ocurriendo, significa que nosotros no estamos viviendo en el presente, no estamos actualizados. Y vuelvo a hacer el símil con la tecnología. ¿Qué ocurre en mi computadora si mis programas no están actualizados? ¿Cómo es el funcionacierto de mi computadora? ¿Okay? Seguramente no estará rindiendo en su máxima capacidad. Pues eso nos ocurre y a eso nos lleva las adicciones y los hábitos. ¿Sí? Mi invitación de hoy es a poder destramar, ¿sí?, la diferencia entre un hábito y una adicción, ¿sí? Los hábitos se suelen considerar como algo positivo y las adicciones directamente se suelen señalar como que tienen que ver con drogas, ¿ok? Mañana, si se da, hablaremos de las drogas porque es algo muy importante. Porque consideramos droga, por ejemplo, la cocaína, pero no consideramos droga el azúcar. Y nuestra alimentación, cuando no es demasiado saludable, está basada en el azúcar. Así que podríamos decir que casi toda la humanidad, o media humanidad, es adicta, ¿sí? Casi media humanidad o más es drogadicta. Así que bueno, mañana emprenderemos ese tema. ¿Ok? Entonces, desde esos patrones automáticos que os digo, se generan varios efectos. Un efecto es la normalización. Es algo normal. Es algo normal porque lo he hecho toda mi vida, ¿no? Es algo normal porque lo ha hecho mi padre siempre. Es algo normal porque lo ha hecho mi abuelo. Es una costumbre. Sí, esto ha sido, no sé en Latinoamérica, pero aquí en España, de toda la vida. Esto se hace de toda la vida. Bueno, pero porque se haga de toda la vida no significa que esté en servicio de la salud ni del bienestar. Porque si ese argumento lo aplicásemos en muchos aspectos de nuestra vida, pues quizá de toda la vida, ¿no?, hubo racismo, o de toda la vida la mujer tenía menos derechos, o etc, etc, etc. Entonces hay que tener muy en cuenta la normalización, cómo hemos normalizado. Por ejemplo, en una relación, obviamente hay una costumbre, ¿no? Puede haber una costumbre, un hábito de gritarse, ¿no? Yo en vez de decirle a mi pareja X de una forma amorosa, pues ya tengo el hábito de gritarle, ¿no? Y eso se convierte en un hábito. Y se repite de tantas formas seguidas
que se normaliza. Y eso finalmente es peligroso. La normalización es peligrosa, porque de ese grito puede llegar a más y más. Así que mucho cuidado con la normalización. Esto es normal, esto ha pasado siempre, ¿no? Mucho cuidado con ese aspecto que se puede manifestar. Y después la identificación, ¿sí? Yo soy así, yo lo necesito, ¿no? Yo después de salir de trabajar, yo necesito ir al bar, ir a tomarme una copita o a tomarme un café con leche, yo lo necesito. Fijaos, en el necesito estamos entregando todo nuestro poder a la fuera, ¿sí? Y no estamos responsabilizándonos. Finalmente lo necesito. ¿Y por qué lo necesito? Así que yo os quiero invitar a que desde vuestro presente, ¿sí?, empecéis a observar por vuestro más alto bien, para esa salud mental y emocional y física, porque todo está relacionado. Podemos pensar que comer mal, que nuestra comida se base en el azúcar o se base en las grasas trans, eso no tiene por qué afectarme a nivel emocional o a nivel mental, y eso no es cierto. Hace poquito hicimos una clase gratuita vía Zoom para explicar la correlación entre el cuerpo físico, mental, emocional, etc. Así que todos los cuerpos, aunque de una forma virtual los sintamos separados, todo está integrado. Es decir, lo que nosotros comemos nos afecta a todo nuestro ser, no solo nos afecta a nivel físico, ¿sí? Entonces es muy importante que vayamos arrojando luz a esos hábitos que hemos convertido en algo normal, y como es normal, pues lo damos como bueno, ¿sí? Y nos estamos identificados. Yo durante mucho tiempo me dediqué al movimiento, a la danza y a la salud a través del fitness, con pilates, yoga y demás. Entonces, por ejemplo, podía venirme alguien que tuviera, ¿veis mis hombros? Pues que su posición corporal fuese así, ¿no? Y cuando yo le hacía la indicación de que tenía los hombros muy altos, me dice, no, es que yo soy así. ¿Por qué decía que yo soy así? Porque se había identificado y porque había normalizado. Sin embargo, yo en las sesiones, cuando conseguía que la persona se relajase y cuando menos se lo esperaba, le bajaba los hombros. Él no era así, él se había hecho así. Él se había identificado y había normalizado esta posición. Finalmente, con los años, todo esto va a crear tensión en los trapecios y seguramente incluso cefaleas. Entonces, los hábitos actúan desde la sombra porque nos hemos acostumbrado a ellos. Como os digo, llegar y que en vuestras relaciones lo normal sea gritaros. Oye tú, pero ¿por qué? ¿No? Lo damos como algo normal, ¿no? Y yo soy así porque mi padre era muy gritón. Toda mi familia somos muy gritones, ¿no? Ese hábito de conectar con esa forma de expresarse a través de ese grito, a través de esa rabia, ¿sí? Estamos sintiendo una emoción específica, y las emociones específicas se reflejan en nuestra biología a través de neurotransmisores específicos y a través de hormonas específicas. Por lo tanto, eso también está afectando a nuestro cuerpo físico. Entonces, mi invitación es partir del punto cero, ¿sí? Es decir, desvestirnos, desnudarnos y observar. Por eso muchas veces es muy menos fácil hacerlo, porque vivimos en una vida cargada de hábitos, cargada de patrones, cargada de obligaciones, cargada de rutina, y necesitamos poder encontrar el tiempo para poder hacer esas reflexiones, para poder mirarnos a nosotros mismos. Por eso estoy compartiendo este libro de 101 pasos, ¿sí? Porque la invitación es que cada día podáis leer uno de los 101 pasos, una de las reflexiones, una de las comprensiones del corazón, para que solo esa la tengáis presente ese día y tengáis la oportunidad de revisaros, ¿sí? De daos cuenta cuánto de identificados o identificadas estáis con esos hábitos, con esas adicciones, y de qué forma no solo te están afectando a ti, sino que también están afectando a tus relaciones, a tu contexto. Y si abrimos un poquito más la mirada a nuestra humanidad. Entonces, en resumidas cuentas, la invitación siempre es a estar presente,
siempre es desde la humildad a cuestionarse, porque también si damos por hecho, ¿sí?, por falta de autoestima, que todo lo que hacemos está bien hecho y no tenemos la humildad de revisarnos, ¿sí?, pues siempre vamos a estar en ese mismo lugar sin la posibilidad de cambiar. Y si nos damos cuenta, el cambio es una ley universal. Todo cambia. Yo aquí y ahora soy Rafael, tengo 43 años. Por mucho que yo no quisiera cambiar mis patrones, mis hábitos, mi cuerpo cambia. Si os enseño una foto de cuando tenía 20 años, Rafael era distinto, ¿sí? Así que todo cambia, lo podemos observar en nosotros mismos y lo podemos observar en la naturaleza. Así que si estamos arraigados, identificados y normalizando todos esos patrones, dando por hecho que están bien, mi pregunta es, entonces, ¿sois 100% felices? Y si todos somos 100% felices, ¿por qué vivimos en un mundo lleno de sufrimiento? Lleno de guerras, llenos de abusos, lleno de mentiras, llenos de estafas, ¿sí? Y podemos seguir dirigiendo nuestra atención hacia afuera, ¿sí? No, yo lo hago porque mi papá siempre lo hizo y me acostumbré. Eso es mirar hacia afuera, ¿no? Las guerras son estos que son muy malos, aquellos que son muy malos, este y el otro. Ok, ¿y las guerras de uno? Yo no puedo hacer nada con los conflictos bélicos. Yo no puedo, en estos momentos no tengo ese poder, pero sí tengo el poder de hacer el cambio en mí. ¿De qué manera? Estando presente. ¿De qué manera? De una forma humilde. ¿De qué manera? Revisándome, cuestionándome. ¿Y qué podemos cuestionar? Nuestro automatismo. Los hábitos y las adicciones es una forma de operar automática que no nos permite estar presentes en el aquí y en el ahora. Eso que suena de una forma hace años tan repetida, el aquí y el ahora. ¿Okay? Así que os invito a través de este vídeo, ¿sí?, os invito a que os intereséis en esos grupos de WhatsApp donde trabajamos la salud emocional y la salud mental. Os invito a que os leáis las primeras 15 páginas de 101 pasos hacia el despertar que podéis leer de forma gratuita en Amazon, ¿sí?, en la versión ebook, ¿ok? Para eso, para que empecemos desde nosotros, desde ese punto cero, porque todos sabemos que desde pequeños hemos vivido en una cultura, en una sociedad, con unas creencias específicas, ¿sí?, y nos han ido adiestrando, diciendo lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuánto de eso es consciente y cuánto de eso es inconsciente? Y solo tenemos que preguntarnos, ¿cuánto de felices somos en nuestra vida? ¿O cuánto de más felices podemos ser? ¿Sí? Y eso no es futurizar, y eso no es salir del presente. Simplemente es estar en el presente mirando hacia qué lugar. Entonces, yo, Rafael, esto es algo personal, mientras haya una guerra en este mundo, yo voy a seguir revisándome, porque yo soy parte de esta humanidad, siempre. Hasta si algún día vivo en el paraíso donde no hayan guerras y todo sea paz y armonía, quizá en ese momento deje de revisarme, ¿no? Pero mientras haya un solo conflicto en la globeta madre tierra, Rafael se va a estar revisando, ¿sí? Y por lo tanto es lo único que puedo hacer, invitaos a esa reflexión. Y no os lo digo de una forma dejando todo en el aire. Os estoy ofreciendo este Face Live de una forma gratuita. En el canal de YouTube, Rafael de Gara, vais a encontrar mucho material, muchísimo material gratuito que os va a apoyar en esta decisión de tomar conciencia, de estar presentes y de hacernos responsables. También os estoy compartiendo la posibilidad de entrar en estos grupos de WhatsApp. ¿Por qué grupos de WhatsApp? Nunca había hecho grupos de WhatsApp de crecimiento personal, terapéuticos, como los queramos llamar. Pero dadas las circunstancias que nos tienen confinados, que nos podemos desplazar menos, que la economía se está afectando en muchos sentidos, es la forma más económica, más sencilla que puedo ofrecer para que las personas encuentren un espacio donde puedan estar presente en su bienestar emocional y mental. Y ahí también tenéis el libro, 101 pasos hacia el despertar. ¿Sí? Todos son herramientas, todos son recursos, todos son formas para estar presentes y hacernos responsables. Si cada uno de nosotros, de esta humanidad, estuviésemos presentes y nos hiciésemos responsables,
no existirían las guerras. ¿Mm? Así que bueno, hermosos y hermosas, espero haber aportado un poquito de información, un poquito de luz para diferenciar lo que es un hábito de lo que es una adicción, ¿sí? Y poder hacer ese clavado hacia adentro. Y para acabar me gustaría invitaros a otra reflexión. En muchas ocasiones intentamos llenar vacíos. Vacíos que tienen que ver con los vacíos existenciales de haber perdido el sentido de la vida. Nosotros nacemos con unos potenciales específicos, nacemos como niños libres y salvajes, con potenciales específicos, ¿sí? Potenciales que están en servicio de nuestro propósito. Sin embargo, dependiendo en el contexto en el que hayamos nacido y crecido, nos van a permitir desarrollar y manifestar esos potenciales o nos los van a castrar. Cuando ocurre esa castración, ¿sí? Y nos empiezan a forzar a vivir de otra manera, el sentido de la vida comienza a perderse. Y nos vemos finalmente de adultos en trabajos que no nos gustan, que ocupan el mayor tiempo de nuestra vida, y la vida pierde sentido. Y se crean esos vacíos existenciales. ¿Cómo los llenamos? Los llenamos con televisión, los llenamos con victimismo, los llenamos con drogas, los llenamos con sexo mal aspectado, ¿sí? Y lo llenamos con un sinfín de elementos que nunca van a llenar realmente ese vacío. Y por lo tanto vamos a querer más y más y más y más. La única forma de llenar ese vacío es haciendo un clavado hacia adentro, ¿sí? Es haciendo un retorno hacia quienes somos realmente. Y si os dais cuenta, es un movimiento planetario, no es algo personal, ¿sí? Podemos observar cómo hay un movimiento en la globeta madre tierra que nos va dirigiendo hacia ese lugar. No vamos a llenar ese vacío con 200 coches, carros, con no sé cuánto dinero en el banco, teniendo el novio o la novia más guapo o más guapa. Con eso no vamos a llenar ese vacío existencial. Ese vacío existencial lo llenaremos cuando reconectemos con nuestra esencia, cuando reconectemos con nuestro corazón y entendamos que todos aquí estamos en el mismo barco. Es un camino quizá menos fácil, pero es un camino hermoso. Sin embargo, el camino de no ser uno mismo es un camino menos fácil, pero siento que no es tan hermoso. Así que mi invitación siempre es a estar con uno mismo, a mirarse al espejo, a ser honesto, a ser humilde, a amarse a uno mismo y desde ese amor que llena tu corazón poder compartirlo. Ya sabéis que mi forma de acompañar no es una forma que sea estrictamente basada en la psicología o estrictamente basada en el chamanismo o estrictamente basada en algún aspecto. Es una integración de todo lo que yo he ido aprendiendo y he ido experimentando. Por eso os estoy hablando de cosas muy específicas que tienen que ver quizá con un comportamiento psicológico o con un movimiento biológico, ¿sí? Y también os estoy dando esa mirada amplia, que no solo tiene que ver con el individuo, sino que tiene que ver con la humanidad, con la globeta madre tierra. ¿Ok? Así que vamos a reflexionar qué hay en nuestra vida, de qué está llena nuestra vida, si ese coche, si ese trabajo, si ese videojuego, ¿no? Porque, bueno, pero eso ya hablaremos mañana, si hablamos de las drogas. De todo lo que nos alimentamos, no solo nos alimentamos de comida, nos alimentamos de todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Eso está en servicio de nuestro más alto bien, de nuestro bienestar? ¿O son parches que están tapando? ¿O son elementos que están intentando llenar? Para eso hay que ser valiente, para eso hay que aceptar, no ser un triunfador, ¿sí? En nuestra vida vivimos en una sociedad, ¿sí? Con esa sociabilitis, ¿no? Hay que aparentar ser feliz, hay que aparentar tener un buen trabajo, hay que aparentar haber triunfado, ¿no? Entonces, de repente hacer
esa reflexión en la intimidad de observar y decir, ah, no, mi vida, y os lo digo así, es una mierda. ¿Ok? ¿Cuántas veces escuchamos, la vida es una mierda? La vida es una mierda, la vida es una mierda, la vida es una mierda. Bueno, si mi vida es una mierda, de la mierda podemos sacar flores. ¿Sí? Solo es, ¿qué hacemos con este regalo de estar vivos? Vamos a responsabilizarnos. ¿Sí? Y desde ahí podríamos hacer muchas prácticas místicas, etc, etc, etc. Yo os propongo algo tangible, algo que podemos ver y desde ahí ya se va a desplegar todas esas vivencias que son quizá menos fáciles de poder compartir, ¿sí? Y desde ahí hay vivencias hermosísimas. Pero vamos a empezar por lo tangible, por poder observar. Yo porque cuando llego cada día a casa, sin pensarlo, enciendo el televisor. Y estoy en mi casa y de fondo están todo ese ruido. Observar, eso lo hago cada día. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué hago eso? ¿Qué necesidad tengo de estar con ese ruido constante? ¿Sí? ¿Qué necesidad tengo de ir al cine y si no como palomitas, la película no es tan buena? ¿Qué necesidad tengo de expresarme a través de la ira? Etc, etc. Y no quiero entrar en el tema de las drogas porque quiero darme mañana un espacio específico para hablar del tema de las drogas. ¿Sí? Bueno, hermosos y hermosas, os quiero agradecer a todos y todas que estéis presentes. No suelo tener el hábito de ir saludando a todas las personas que se van conectando para no perder el hilo y para no hacer densa la transmisión. Os recuerdo, en YouTube tenéis un sinfín de material gratuito al que podéis acceder, ¿sí? Mío y de muchísimos compañeros, ¿sí? También os invito a que miréis la información de los grupos de WhatsApp, si es una forma de acompañar y de tener un ancla, de tener algo donde sostenerme, porque somos una comunidad. Y yo, cuando tengo que arreglar mi coche, voy al mecánico y lo arreglo. Somos una comunidad para compartir. Y necesitamos, es nuestra forma de ser, necesitamos esa comunidad. Y no está mal necesitar apoyo. Esa es otra falsa creencia, el ser autosuficientes y superhéroes. Yo os invito a que vayáis a Amazon, ¿sí? Y podáis leer las primeras 15 páginas del ebook, que las tenéis gratuitas, para descubrir ese manual que hay ahí, 101 pasos hacia el despertar, de qué forma os puede acompañar. Además, ahora para estas fechas hay un precio un poquito más asequible. ¿Ok, hermosos y hermosas? Bueno, mañana más o menos sobre esta misma hora voy a seguir hablando de este tema. Hábitos, adicción, paso más allá, drogas. Así que os invito a mucha reflexión, a una mente abierta, sin juicios ni prejuicios, porque ya estamos bastante limitados con bastantes creencias. Yo os comparto mis saberes, mis sentires, yo os invito a reflexionar, ¿sí? Simplemente a reflexionar desde uno, desde lo que yo siento, desde quien yo soy. Y quizá ese que creo ser no soy tanto y soy algo muy diferente a lo que creo ser. Está bien, no hay que demostrar nada a nadie, el error es maravilloso, ¿sí? Y la humildad para poder decidir hacer un cambio es maravillosa también, ¿sí? Bueno, hermosos y hermosas, no me enrollo más, que podría estar aquí hablando horas y horas y horas y horas. Espero que este breve Face Life os resulte útil para reflexionar, ¿sí? Y esa reflexión os va a ubicar en el presente. Y el presente es el regalo. Y el regalo es tener la capacidad de poder agradecer y honrar nuestra vida. Y de esa manera honrar la vida en general y en particular. Bueno, hermosos y hermosas, gracias a todos, os saludos a todos los que estáis conectados, gracias por ser y estar y a todas las personas que veréis el vídeo por diferido. Si os parece hermoso este contenido, os invito a compartir para que entre todos tejamos y tejamos en amor. Sí, bastante información repetida, sí, nos comparten que no están en servicio de construir, de hermandar. Pues aquí hay más información. Nosotros escogemos qué es lo que deseamos compartir. ¿Ok? Un besito y un abrazo para todos y todas. Que estén muy bien. Cuídense.